Hola amigos, ¿cómo están? En mi primer video les quiero mostrar cómo hice este escritorio con patas en X y 3 cajones. Para comenzar, lo que hice fue primero cortar toda la plancha de terciado, darle una pequeña lijada con grano 80 para que así sea más fácil después lijarlo cuando ya esté más o menos armado. Para ensamblarlo, lo que hice fue usar la guía de perforación Kreg, que permite que tengamos los tornillos ocultos. El espacio de los cajones laterales tienen un ancho de 20 centímetros y el central tiene una medida de 48 centímetros aproximadamente. Obviamente esto hay que encolarlo para que quede bien fijo, no basta solo con los tornillos. Lo fijo bien con prensas para que quede bien pegado. Luego de poner el primer lateral, pongo la segunda tabla usando la escuadra para cerciorarme que esté perfectamente escuadrado y la fijo nuevamente con prensas para después poner los tornillos. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es fijar el ángulo de corte que tiene que tener la tabla, y estoy marcando la separación de la sierra para poder pasar el corte sobre la línea del largo que tienen que tener las patas. Lo que hice fue usar un pino de 2×10 y luego corté el pino a la mitad, haciendo varias pasadas para no forzar mucho la máquina y así cortarlo más fácilmente, ya que al cortarlo de una sola pasada cuesta mucho más y así alargamos la vida útil de la misma máquina. Luego corto la segunda mitad para cerciorarme de que las dos tengan el mismo ancho. Y aquí lo que estoy haciendo es una forma bastante artesanal de generar el ángulo para poder hacer el sacado de ambas maderas y así poder ensamblarlo. Lo que hago básicamente es poner el pedazo de madera el primer pedazo de madera que corté, que tiene el ángulo original, que en este caso eran de 68 grados si no mal recuerdo, y después lo que hago es poner la otra tabla y marcar ambas tablas por ambos lados para así generar el ángulo perfecto. Además me cercioro que esté a la distancia que quiero, que en este caso es de 45 centímetros para el lado que va a estar en la base del escritorio en sí. En el suelo va a tener una distancia de 48 centímetros. Luego de marcado hago los cortes primero de cada marca y después hago los cortes dentro de estas dos marcas para después poder sacarlo, hacer el sacado y terminar afinándolo con el formón. Así es mucho más fácil después poder hacer bien el surco, el calado. Luego de hacer los surcos en ambas patas, lo que hago es unirlas para ver que calcen bien, y luego la pego con cola fría de carpintero y lo prenso lo más posible. Yo no tengo prensas mecánicas, por lo que estoy usando estas prensas Irwin, que son prensas rápidas, que son bastante buenas la verdad, ejercen bastante presión y ayudó bastante en que el pegado quedara bien fuerte. Bueno, después lo que hago es cortar el travesaño para poder unir estas patas, ya que si este travesaño no existiera, digamos, las patas tambalearían mucho y quedaría el escritorio bastante inestable.
lo que hago es marcar su centro lo más cuadrado posible para después pegarlo y atornillarlo. Aquí usé unos tornillos bastante largos de 3 pulgadas, cosa que quedara lo más firme posible. Y lo que hago es meter los tornillos para que la punta salga por el otro lado un poco, y así después lo pego con un par de golpes para que quede marcado en el travesaño, y así después puedo hacer la perforación bien en el travesaño y que los tornillos entren más fácilmente. Me ayudo de unas prensas rápidas para lograr que esto se una lo más posible. Luego lo que hago es poner la base del escritorio y cerciorarme que esté bien nivelado. Luego marco cada pata para hacerme una idea de dónde tengo que hacer las perforaciones y que esto quede lo más cuadrado posible. Bueno, aquí estoy haciendo las perforaciones para luego instalar los tornillos. Antes sí le hago un último lijado con grano 120 antes de ensamblar la parte superior del escritorio. También lijo la parte interior. Y aplico cola fría para que esto quede bien pegado, y después le pongo los tornillos por debajo, cosa que así logro no tener ningún tornillo a la vista. Lo que hice antes fue, antes de pegarlo, lo centré bien y marqué cada tabla del centro para saber bien dónde tenían que ir los tornillos y hacer las perforaciones antes, cosa de después llegar e instalar al tiro los tornillos. Así no tuve ningún problema y quedó todo bien pegado y bien centrado. Obviamente me cercioro de apretarlo bien con prensas para que fije bien. Después lo que hago es poner las correderas, que en este caso usé las correderas tipo Z, ya que estos cajones no iban a tener tanto peso, entonces no era necesario usar el otro tipo de correderas telescópicas. Luego, antes de empezar a pintar, lijo todo bien con grano 120 para que quede con un buen acabado y agradable al tacto, que eso es bastante importante. También lo que hago un poco es matar los filos con la lijadora, que es pasar la lija por las esquinas de cada borde, cosa que esto no pierda su filo y así no sea tan incómodo para la persona después poder usar el escritorio. Aquí lo que hice en la parte superior del escritorio fue usar una fresa que tenía un ángulo de 45 grados para darle una mejor terminación, que después en el final del video se va a ver bien en una foto que puse, ya que antes no lo pude grabar. Después termino por lijar todas las patas bien con un grano 120, y lo que hago finalmente es usar el aceite cera Osmo, que deja un acabado muy bueno, muy suave. Lo que sí, para lograr un buen acabado, lo ideal es dar 2 o 3 manos de este aceite cera y entre cada mano lijar con una lija de 320, que es lo que recomienda la lata o superior. Bueno, y así es como queda el escritorio. Espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse al canal y a seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video.